Saludos. En esta ocasión me han traído este pequeño regulador de voltaje, el cual ya es algo viejito. De hecho, parece que ya había recibido algunas reparaciones. Y bueno, yo recordando este modelo, que lo había comercializado yo hace muchos años, diría yo que aproximadamente más de 15 años ya existía este tipo de regulador, por lo cual vemos que pues, ya ha dado batalla. Y bueno, en esta ocasión nos han traído porque nos dice que cuando trabaja está funcionando, pero en determinado momento deja de dar salida de voltaje en sus 4 terminales. Bueno, vamos a abrirlo, aunque aquí podemos ver que ya habían quitado los tornillos anteriormente. Y vamos a ver cuál es el estado de este regulador, que si bien recorre por las fichas técnicas, soporta hasta una corriente de salida de 10 amperios y tiene una salida regulada para hasta unos 120 volts. Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, aquí podemos ver algunas reparaciones. En principio vemos que se han saltado la parte del fusible, que normalmente se encuentra en esta parte, que es aquí donde cuando hay un corto, para proteger tenemos aquí un fusible, que como bien decía la ficha técnica, es un fusible de 10 amperios. Y bueno, aquí se han saltado esa parte. Y también vemos que se han saltado la parte del switch de encendido, que es el que tenemos aquí. Siguiendo un poco cómo quedaron las líneas, aquí podemos apreciar que está el fusible en lo que parece ser la parte de el neutro. Aquí tenemos lo que es la terminal a tierra, la cual han puenteado la conexión a tierra de las salidas. Y aquí tenemos el vivo, que va hacia la placa de circuito. Tenemos el transformador, que nos ayuda a regular el voltaje, y la parte electrónica. Y bueno, aquí podemos ver la salida a tierra y la salida de la fase. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a probar primero si nos está dando voltaje en las salidas. Vemos un poco la conexión. Aquí, como suelo recomendar, evitar tratar de hacer estas modificaciones, que lo que hacen es quitar el pin de la tierra física, ya que eso también nos sirve como protección. En este caso vemos que lo han quitado y de hecho han sacado un poco de cable por aquí. Y bueno, aquí mismo podemos ver ya cómo está un poco quemado. Digo, no es tanto, pero sí vemos algunos rastros incluso de sulfato. Y bueno, vamos a conectarlo y ver si nos está entregando un voltaje. Y aquí podemos ver efectivamente que tenemos 116, 17. Y vamos a probar esta pequeña lámpara. Y bueno,
aunque lo que nos dicen es que con el tiempo, mientras está trabajando, es cuando se llega a apagar. El principal enemigo de estos aparatos regularmente es el sobrecalentamiento, ya que si tocamos, ya después de un rato teniendo una carga, este se empezará a calentar y los componentes en su interior también, principalmente la parte electrónica que podemos ver en esta parte. Lo que vamos a hacer ahorita es sacar la parte electrónica y ver si no hay alguna soldadura que pudiera estar en mal estado, principalmente por el fenómeno del calentamiento y el enfriamiento del aparato, ya que con eso la soldadura suele quebrarse, y más en estos aparatos que ya tienen bastante tiempo de uso. Bueno, vamos a tratar de sacarlo. Lo desconectamos primero para revisar las soldaduras de la placa electrónica. Cuidado. Aquí podemos ver los componentes. Tenemos unos puentes de diodos que seguramente es para poder voltaje directo, para poder alimentar este circuito que ahorita veremos para qué funciona. Y bueno, ya viendo un poco más de cerca, vemos que es un LM338N. Es un regulador de voltaje ajustable de 3 terminales. Esto principalmente para alimentar la etapa de voltaje directo, que nos sirve para activar los relés para la protección, y también nos ofrece un voltaje de referencia para indicarle al regulador cómo actuar. En este caso, para regular el voltaje, si este cae o sube de determinado voltaje que nosotros ajustemos. Y de hecho aquí podemos ver un pequeño preset. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a tratar de revisar que no haya ningún componente que esté averiado y revisar las soldaduras. Que aquí podemos ver la placa donde se une. Y bueno, aquí podemos ver un pequeño capacitor que no había estado bien soldado. En el que comentaba las soldaduras frías. De hecho, ahí podemos ver cómo se ha soltado y que no había estado de todo bien soldado. Bueno, vamos a retirarlo para ver si podemos reemplazarlo de una vez. Y aquí tenemos que es un capacitor de 1 microfaradio a 100 volts. Y aquí obtenemos los datos del capacitor. 1071 nanofaradios. Y aquí nos dice 1 microfaradio.
Y bien, voy a cambiar el capacitor por uno de la misma capacidad y vamos a soldarlo. Bien, vamos a revisar el siguiente capacitor, que también es un capacitor electrolítico. Como les comento, a veces con el calor se suele secar por dentro. Y bueno, lo que vamos a hacer es retirarlo para hacer un pequeño test con nuestro multitester y ver si es conveniente cambiarlo o no. Nos dice 188 microfaradios. Checamos con la etiqueta y nos pone 220. Y bueno, aquí vemos que si hay una pequeña diferencia en el valor. Vamos a cambiarlo. Y bueno, aquí tenemos uno de más o menos las mismas características. Vamos a probarlo. Y vemos que este valor se acerca más. 213.3 microfaradios. Ya que el otro nos marcaba mucho menos. Y bueno, vamos a colocarlo respetando la polaridad. Y bueno, aquí tenemos otro capacitor. Vamos a separarlo para poder probarlo. Recordemos dejarlo enfriar un poco cuando lo extraigamos, ya que el calor puede modificar la capacitancia de este. Así que lo dejaremos enfriando un poquito para probarlo primero. Y vemos que más o menos nos da la capacitancia que tiene en la etiqueta. Así que lo regresaremos y aprovecharemos para cambiar la soldadura. Bien, ahora solo nos quedará revisar el resto de soldaduras para evitar que alguna esté quebrada. Vamos a conectarlo y ver que nos esté entregando el voltaje.
Tenemos el voltaje 115 volts. Y aquí tenemos 115. Ya nada más voy a estarlo probando con carga para ver que no vuelva a apagarse. Así que haré un pequeño corte y ya les mostraré cómo está funcionando ya después de tenerlo un tiempo funcionando. Bueno, aquí lo tenemos conectado. Lo he estado probando por 24 horas. Lo he conectado a un televisor, una consola y una bocina Bluetooth, que es lo que el usuario nos comentaba que utilizaba este regulador para esos aparatos. Hemos comprobado que efectivamente ya no se apaga, por lo cual podemos concluir que el problema era la tarjeta electrónica, principalmente los capacitores, que algunos ya se habían desvalorizado, y algunas soldaduras frías que teníamos ahí. Ya solo nos queda volver a armar, poner su tapa y me tocará buscar algunos tornillos que sean compatibles con esta carcasa. Y bueno, ya nada más para terminar, les recomiendo que siempre para sus aparatos utilicen un regulador que sea adecuado para lo que estén conectados. Por ejemplo, este es un regulador que soporta hasta un máximo de 1000 watts y 10 amperios de corriente. Bueno, eso sería todo al menos por este video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando saque nuevos videos. Bueno, nos vemos la próxima.